Y en el día de hoy se cumplen 3 meses del último contacto que se tuvo desde la base de Mar del Plata con el ARA San Juan. Y a propósito de esto vamos a tener una entrevista. Sí, en este caso vamos a hablar y le agradecemos que durante unos minutos podamos, hacerle todas las preguntas. Aquí en Enrique Balbi, vocero de la Armada. ¿Qué tal, capitán? Luciana y Eduardo desde aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo y Luciana. Un gusto, gracias por el contacto y un saludo a la audiencia. A ver, una primera reflexión, como hombre de la Armada. ¿Qué siente, habiendo transcurrido ya 3 meses y que no tengamos noticias del submarino? Bueno, obviamente no solamente yo solo, sino todos los hombres y mujeres de la Armada Argentina. Desde hace 90 días estamos comprometidos con la búsqueda ininterrumpida del submarino San Juan. La realidad con mucha tristeza y bueno, que ha golpeado a todos, ¿no es cierto? Particularmente también a los familiares de los 44 tripulantes y todo lo que de alguna manera, particularmente los 2 primeros meses, que hubo buques, hubo dotaciones, que incluso después les agarró las fiestas, donde han estado hasta casi 2 meses en el mar en forma continua buscando al submarino, ¿no es cierto? ¿Y cómo? Pero bueno, es una tragedia dura que nos ha pegado a todos por igual, familiares, hombres y mujeres, la Armada misma, ¿no? Seguro, usted estuvo, y lo veíamos por supuesto día tras día durante el primer mes y medio aproximadamente, dando los partes justamente desde aquí, desde Buenos Aires. ¿Cuál es la situación hoy respecto de la búsqueda del submarino, más allá de lo que se conoció en las últimas horas, publicado en el boletín oficial de este monto y muy importante, millonario prácticamente, para buscarlo por parte de empresas privadas? Sí, correcto. Bueno, actualmente está el destructor Sarandí de la flota de mar de la Armada Argentina. Está haciendo su propio barrido con su sonar de casco en forma activa en un área de búsqueda. Muy cerca está el buque Yantar de la Federación Rusa, también haciendo lo propio en su zona de búsqueda con su sonda multihaz y sonar de barrido lateral. El destructor Sarandí tiene nuevamente familiares a bordo, ya es la 3ª vez que se embarcan de a 4 tripulantes. ¿Familiares en este momento? Sí, en el destructor Sarandí 4 familiares, así como en la navegación anterior, que fue la corbeta Robinson, durante 10 días seguidos también embarcaron 4 familiares, como en el aviso Islas Malvinas, que si bien ahora no está en el área de patrulla, está haciendo reabastecimiento y mantenimiento a la base naval Puerto Belgrano. Tiene el Panther Plus, que es el ROV ruso embarcado. En ese 2 embarcos de Islas Malvinas también embarcó el hermano del cabo principal Arjona, que es suboficial de la Armada, ¿no es cierto? Y si bien está destinado en Ushuaia, se lo ha designado en comisión a la aviso Islas Malvinas para que colabore en la búsqueda de su propio hermano, ¿no es cierto? Y del submarino. Pero bueno, es la 3ª vez que están embarcando familiares y bueno, vos lo decías, Luciana, ya fue publicado en boletín oficial el tema de la recompensa, 98 millones de pesos, para que esas empresas, sean nacionales o extranjeras, privadas o de organismos no gubernamentales, que quieran buscar y bueno, de alguna manera la recompensa. En su momento se había pensado en tercerizar el servicio a terceras empresas que tengan la plataforma, los sensores y el equipamiento idóneo para la inspección visual. De esta manera, no es resorte de la Armada, pero sí del Ministerio y de Presidencia de la Nación el haber hecho el tema de la recompensa, ¿no? Para que se sume cualquiera que esté en condiciones de hacer esa búsqueda científica, que va a ser lenta, minuciosa, sistemática, y puede llevar tiempo, porque cada empresa va a tener que hacer su propia búsqueda de barrido y después identificar cada uno de los contactos que tenga con algún ROV, para poder inspeccionar y sacar esa foto fundamental que nos diga en qué situación está el casco en submarino San Juan. Claro, esa sería la mecánica. Ahora, capitán Balbi, ¿tiene fecha de vencimiento la colaboración del buque Yantar, el buque ruso? Oficialmente no tenemos ningún informe de la fecha. Sí sabemos que en este momento se está en el área de búsqueda. Después va a tener una segunda área de búsqueda cuando finalice esta primera, que queda más al norte del área. De alguna manera tiene que investigar algunos puntos, porque si bien no hay contactos detectados por sensores, sí hay puntos que las familias han querido, el Yantar particularmente, con sus sensores, multihaz y sonar de barrido lateral,
pasa por 3 puntos particulares de un área más al norte. Después de esos días, me imagino que va a tener nuevamente que hacer una escala logística, como ya van 2 que realizó, agua y víveres en Buenos Aires y combustible en Montevideo, y ahí veremos cómo se maneja la situación. Ahora, no tenemos ningún informe oficial. Claro. Ahora, capitán, ¿imagina a la Armada hecha a un lado, digamos, apartada completamente de la búsqueda? Porque si intervienen empresas privadas, ya no va a estar la Armada comandando esas acciones. Me parece que son 2 cosas diferentes. A ver. La Armada siempre va a seguir de alguna manera con su búsqueda, que hasta ahora viene siendo operativa. Va a haber una fase científica y siempre existe lo que es la fase pasiva. Todo buque de la Armada Argentina que esté por esa zona, con aquellos que tengan sensores, porque el éxito de la búsqueda y detección no es un tema de cantidad de buques flotando en el área, se necesitan buques que tengan sensores. Sino los sensores activos. Detectar, claro. O sonares en forma activa o sondas multias que tengan esa profundidad de alcance. Acuérdense que estamos hablando entre 500 y 1000 metros en la profundidad, ¿no? En el talud. Y bueno, la Armada de alguna manera con todos los buques en sus patrullas que hacen en la zona económica exclusiva, cuando pasen por ahí de alguna manera continúan con la búsqueda. Que después haya empresas privadas que estén buscando con sus plataformas y sensores, no por eso la Armada va a quedar afuera de esa búsqueda. ¿Está bien? No nos olvidemos que la Autoridad Marítima Nacional de Búsqueda y Rescate, por ley, es la Armada Argentina. Balbi, si bien ya no está como caso de búsqueda y rescate, claro, y como fase de búsqueda. Comprendo. ¿Y cómo es el vínculo, o cómo sería, si nos puede graficar, explicar el vínculo entre esas posibles empresas, ONG que usted decía, pueden llegar a estar interesadas en este monto de dinero que se conoció ayer que ofrece el Gobierno Nacional, y la Armada? Es decir, ¿cómo es el mecanismo de comunicación? ¿Les van explicando, les van informando a diario? ¿Cómo funciona eso? Todavía no ha ocurrido ese caso, ¿no es cierto? Sí, hay que esperar. Pero de darse. Cuando termine de sentar la Federación Rusa y haya oferentes que quieran dedicarse a esta búsqueda para después tener esa recompensa, sí. Obviamente en algún momento va a tener que comunicarse con la Armada, porque la Armada fue juntando día a día un montón de información a medida que la íbamos recibiendo y así la íbamos comunicando, que son todos aquellos indicios por lo cual después un grupo importante de profesionales, tanto de la Armada Argentina como Reino Unido, Federación Rusa y Estados Unidos de América, decidieron que con todos los indicios e información que se fue juntando del submarino, sí, se definió un área de búsqueda de mayor probabilidad de ocurrencia. Esas empresas van a querer tener acceso a esa información, claro, porque van a hacer su propia área de búsqueda, que insisto, no va a diferir de la sumatoria de todos los indicios que tiene la Armada Argentina, claro, que es la zona principal nuestra donde estamos buscando. Que es donde han estado todos los buques y aeronaves de las primeras potencias del mundo. Que es donde usted dijo alguna vez, hizo esta metáfora de decir, es como buscar un cigarrillo en una cancha de fútbol, digamos. Es esa zona de la que nos está hablando. Claro, tal cual, porque más o menos es un área circular, para graficarlo fácilmente, sí, de 40 kilómetros de radio. Estamos hablando de unas 20 veces la capital federal, y si uno hace el paralelismo de kilómetros, de radio en kilómetros, y el área que cubre esa área, y a 66 metros que mide un submarino, un cigarrillo de 6 centímetros es como buscarlo en una cancha de fútbol que tiene más o menos las dimensiones en metros equivalentes al área en kilómetros. No sé si me expliqué bien. Sí, seguro. Es un paralelismo sí, gráfico. Claro, gráfico. Ayer hablábamos con Horacio Tetamanti, ¿no?, en relación a especulaciones, pero también a datos concretos que se tienen de la búsqueda y de la forma en la que pudo haber desaparecido de los alcances de los radares el submarino. Él hablaba de que quizás no esté fragmentado, de que quizás perdió la posibilidad de estar a determinada altura y se hundió con la estructura intacta. ¿Esto es probable?
A ver, no quiero entrar en el área de probabilidades, hay que guiarse prácticamente por los indicios, y todas son conjeturas, hipótesis. Al momento tenemos un indicio que fue corroborado por dos fuentes diferentes, internacionales, que el día miércoles a las 10:51 hubo un ruido que fue, algunos determinados como un evento conciso, anómalo, singular, no nuclear, consistente con una explosión, y otro informe que hablaba de una anomalía hidroacústica. Los dos están diciendo algo parecido. Hubo un ruido que algo lo ocasionó con mucha liberación de energía en poco tiempo. Otros analistas internacionales, que también se lo tuvo en cuenta la Armada Argentina, que hizo un análisis de ese ruido espectral en esa frecuencia, y él considera, porque es analista hidroacústico, que coincidiría con lo que se llama un colapso de un submarino por profundidad. Lo mismo le pasó al submarino Scorpion norteamericano en el año 68. ¿Y qué quiere decir por eso? Por profundidad, que el submarino, por X causa que no sabemos por qué, pudo haber perdido profundidad, se haya ido mucho más profundo de lo que le permite la resistencia del material, y la presión externa, al superar la resistencia al material, que tiene 33 milímetros de espesor en nuestro submarino, esa diferencia de presión de muchos bares de presión externa a un bar de presión o una atmósfera que hay en el interno, eso produce el colapso. Normalmente en ese colapso tiende a aplastarse, y lo que no es casco resistente, por ejemplo la torreta y la cola de pato, que es donde está el eje y la hélice, y la parte de proa, que es la parte de adelante, tienden a desprenderse. Eso es lo que ha mostrado otras experiencias, como el Scorpion. Cuando se lo encontró a 3.000 metros de profundidad, se lo encontró que estaba colapsado, la torreta por un lado, la cola de pato por el otro. Es decir, eso es lo que pasa normalmente con un colapso. Pero insisto, tenemos que tratar de encontrar al submarino, ver a qué profundidad está, en qué lugar geográfico y en qué situación está, para corroborar o no si corresponde a un colapso el ruido. Claro, porque en las últimas conferencias de prensa recuerdo que también había participado junto a usted una persona que se dedicaba a la oceanografía, y explicaba que hay una zona donde se da como una suerte de cordillera, pero al revés también, ¿no? Haciendo una explicación para que entendamos, y que podría haber eventualmente, es una posibilidad, podría haber caído ahí, que es bastante más profundo de lo que se venía buscando, lo que se venía rastreando. Sí, correcto. Es el capitán de navío Troisi, que es un licenciado en oceanografía, realmente un experto, y que mostró gráficamente primero el perfil del talud, con una pendiente importante, con muchos cañones submarinos que atraviesan el talud de oeste a este, y que es posible que esté ahí en esas grietas, en esos cañones submarinos. Por eso no se lo puede detectar con sensores desde la superficie. Y en esos lugares se precisa otro tipo de tecnología que se llama, que son como drones acuáticos autónomos, donde hasta ahora ninguna de los países que ha colaborado internacionalmente con esta búsqueda los tenía a bordo y no los pudo usar, obviamente. Hay otras empresas que sí lo tienen, se llaman AV corta, que son las siglas en inglés como Vehículo Autónomo Subacuo. Esos normalmente se les programa una cierta profundidad, a un rumbo y una velocidad, y se los puede mandar justamente por los cañones submarinos. Cuando se le agota la batería o el programa interno, flotan, se los recupera, se los conecta a una computadora y se busca toda la información. Bien. O sea que sí existen, digamos, esas herramientas para búsqueda muy profundo, más de lo que se buscó, pero a lo mejor no se aplicaron hasta el momento, o no se habían aplicado en su momento, cuando todavía, digamos, la Argentina era autoridad SAR, porque digamos, el hecho de que fuera tan profundo significaba que no hubiera posibilidad de encontrarlo sin haber sido colapsado, sin que se hubiera colapsado el submarino. Claro, Luciana, pero no solamente eso. No nos olvidemos que este caso fue muy particular. Inicialmente la búsqueda pensábamos que estaba el submarino en superficie, con o sin propulsión, con problemas de comunicaciones, asociados a una falla avería que había tenido las baterías, pero no que podía ser la causa de la no colisión del submarino. Después, cuando vimos que no estaba en superficie, lo seguimos buscando en inmersión,
pensamos por la mala meteorología, está en inmersión y no sale a superficie. Después, cuando no lo encontrábamos en inmersión, pensamos que estaba apoyado en el fondo haciendo supervivencia. Claro. Y a medida que iba llegando la colaboración internacional con lo que tenían, uno no pensaba de entrada en esos sensores, porque nadie pensaba que ya... Es decir, esto fue paulatino. Hay que ver la película, pero día a día, foto a foto, de cómo fue la búsqueda, cuál era el objeto que se estaba buscando, y ahora, después de 3 meses, que pensamos que puede llegar a estar en los cañones submarinos, es donde se precisaría otro tipo de sensor específico. No lo tiene todo el mundo, solamente muy pocas empresas, y posiblemente con el tema de la recompensa rápidamente capte la atención para que lo puedan buscar con esos sensores. Capitán Balbi, ¿qué análisis hace a la distancia? Digo, porque habrá vivido con muchísima tensión, con un enorme vértigo, aquellos días de 2 partes por jornada, digo, la necesidad de todos de querer saber, de los familiares en particular, de querer conocer novedades. Digo, ¿cómo fue aquel tiempo en el que todos querían escuchar algo nuevo cuando quizás no existía algo para comunicar, pero usted debía salir al frente? ¿Cómo lo analiza hoy? Bueno, la realidad que es muy difícil siempre comunicar malas noticias en cuanto a que iban pasando los días, aparecían indicios o falsas alarmas, se corroboraban y no correspondían al submarino, y eso de tener esperanzas, expectativas y que caiga día a día cada indicio, bueno, forma parte de esta tragedia, este caso singular, que estuvo lleno de un montón de falsas alarmas, indicios. En las redes sociales aparecían cosas que había que desmentirlas. Claro. Fue complicado y particularmente, que hoy es lo que más le preocupa a la Armada, son los familiares, porque de alguna manera con nosotros, con transparencia y con la verdad y día a día, en función de lo que sabíamos, con mucha precaución, prudencia, sabiendo que los familiares estaban escuchando, le fuimos informando día a día y tratando de hacerle ver que muchas cosas de redes sociales no correspondían con la realidad. ¿Nunca se ocultó alguna información? No. Siempre fuimos transparentes y fuimos con la verdad en función de la información que íbamos teniendo. Porque algunos dicen, bueno, pero lo de la explosión, a los 7 días nos enteramos por ese informe internacional, porque los hidrófonos, nosotros no tenemos hidrófonos en nuestra plataforma, corresponden a otras empresas, otras agencias gubernamentales o no gubernamentales. A los 7 días tuvimos el informe de esa anomalía hidroacústica consistente en una explosión. Los 7 días previos nosotros buscamos el submarino a lo sumo en superficie con o sin propulsión. Es decir, fue difícil la comunicación y más cuando no había una buena noticia para los familiares y todos eran desazón, ¿no es cierto? Pero claro, todo era desazón, es cierto. Esa es la palabra, ¿no? Que sintetiza lo que se vivían por esas horas, ¿no? Y el día... el tema, es decir, no es que la Armada generaba incertidumbre. El caso de San Juan, único hasta ahora en el mundo, que después de 3 meses seguimos buscando en forma activa, cuando internacionalmente hubo muchos casos de siniestros de submarinos y han estado 10, 15, 20 días en la búsqueda. Y no nos olvidemos que hubo casos internacionales que nunca se lo ha encontrado, como si también a otros se lo ha encontrado y a 3.000 metros. No necesariamente la profundidad es un límite para encontrar o no. Capitán, el día más duro, ¿cuál fue? El día que más le costó atravesar, digo, porque se vivieron momentos dramáticos, ¿no? En varias de las escalas de esta comunicación que daba a diario. El día que sintió ganas de llorar. Y por lo pronto los 7 días cuando nos enteramos de la anomalía hidroacústica, confirmada al día siguiente también por Viena, Austria, y cuando se duplicó el tiempo de sobrevida, normalmente se calculan 7 días para ese tipo de submarinos, cantidad de personas y la atmósfera que uno respira, y el doble de ese tiempo cuando se finalizó, porque de alguna manera protocolarmente, internacionalmente se maneja esos tiempos, hubo que terminar con la parte del rescate de la búsqueda, ¿está bien? Como caso de inició como un caso de búsqueda, después se inició como búsqueda y rescate y volvimos a pasar a fase de búsqueda. Esos son los 2 hitos más importantes en el aspecto comunicacional, más que nada
por la familia, ¿no? Y justamente siguiendo esta línea argumentativa, capitán, en el día de hoy también se conocieron obviamente algunas voces disonantes respecto de algunos de los familiares que obviamente fueron entrevistados durante todo este lapso de tiempo, estos 3 meses por la prensa, y algunos lo que señalan es justamente esto en línea de lo que recién le mencionaba Eduardo. Por ejemplo, el hecho de esas comunicaciones que usted recuerda se dieron a conocer, que trascendieron primero también a través de la prensa, también a través de los medios, y que recién después se conocieron vía oficial, vía la Armada. Digo, ¿cómo se le explicó esto a los familiares? ¿Por qué primero trascendieron de esa manera? ¿Puede haber habido, digamos, alguna filtración que se haya dado desde el interior de la institución? ¿Qué pasó ahí? A ver, es una muy buena pregunta y ya se lo hemos explicado a los familiares que la información, por la prudencia, respeto y profesionalidad de la Armada, que además depende de un Ministerio de Defensa y que además estaba interviniendo el presidente de la Nación, toda información hay que chequearla, tiene que ser fehaciente, tiene que seguir un canal lógico de autoridades, y cuando está chequeado, recién ahí, primero los familiares y después a los medios de prensa. La experiencia nos ha dicho que mucho de lo que surgió en las redes sociales o de boca en boca de otras personas, normalmente al no ser chequeada era falta de información. Y lamentablemente, si llega a ser correcta la información, no hay nada como ganar de las redes sociales, por la inmediatez de la red social. Seguro. Pero lo importante es que no se puede chequear. Entonces, nosotros recalcamos a los familiares, escuchen la versión oficial, porque cuando se la digamos es porque fue chequeada y ya lo conoce todas las autoridades, primero ustedes, después los medios. Mucha información era falsa. Y si llega a ser correcta, vuelvo a insistir, es posible que nos ganen las redes sociales, porque no hay forma de que nosotros, por la comunicación propia de una Fuerza Armada, dependiendo del Ministerio de Defensa, Presidencia de la Nación, hay muchas cadenas de comunicación. Claro. Capitán Balbi, Luis... Pero no fue intencional. Sí, eso es lo que sin dudas. Nunca fue intencional. Nunca. Lo que no queremos es haber brindado información errónea, no fehaciente y no chequeada, para no generar falsas expectativas, por el respeto y entendimiento de los familiares. Hace unas pocas horas, Luis, el padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, dijo: los mandaron a morir. Digo, de alguna manera está sintetizando lo que piensan muchos familiares de los tripulantes. No sé cuándo será el momento de la autocrítica. ¿Estaba en condiciones el submarino de iniciar esa misión, ese viaje? Esta información también a otros colegas ya se los he explicado. La Armada, como cualquier otra institución, tiene los buques, aviones o submarinos en 3 etapas. Puede estar la etapa de mantenimiento, que puede ser preventivo o correctivo si se le rompe algo, u operativo. Cuando está operativo, todo buque que está operativo puede salir a navegar, y así todo se le hace una lista de chequeo. En el caso de un submarino en particular, son las pruebas de 48 horas, donde se prueban todos los equipos y sistemas, se hace la prueba del vacío, participa toda la dotación por compartimentos, de acuerdo a la especialidad, la orientación, todos firman una planilla, se hace por duplicado para evitar el error de una persona, siempre otra persona repite la misma tarea. Esta información se la lleva al comandante, cuando el comandante ve, le explican y está todo ok, hace lo que es el mensaje de solicitud de aviso de movimiento del submarino, que le está diciendo a su comandante: el buque está listo y operativo para salir a navegar y para necesitar la autorización. Y ahí es cuando le imponen la autorización, autorizado a navegar. Es decir, el buque, cuando llegó a Ushuaia, era la 10ª navegación del submarino. Sí, llevaba 53 días navegados. Entiendo. Una dotación adiestrada. Pero capitán, digo, usted entenderá, que hay declaraciones muy fuertes ante la justicia del almirante Lezama, que dice, había 33 fallas de distinta gravedad. Digo, cuando alguien declara esto en la justicia, no lo hace en términos familiares, es que, de pronto había cosas para revisar, o quizás haya que revisar hacia atrás el estado de muchas embarcaciones, ¿no?
Eduardo, no se olviden, yo igual detalles de la causa judicial yo no puedo hablar porque también fui como testigo testimonial a Caleta de Olivia y estuve 6 horas y media también. Lo que sí les puedo decir, porque ya había trascendido en otros medios, lo de ese informe de esa persona fue en el 2016, cuando en el 2017 se hicieron un montón de reparaciones, tanto en Mar del Plata con el Arsenal de Mar del Plata, como un viaje que tuvo que hacer a Puerto Belgrano para también reparar, entre otras cosas, el periscopio, que era una de las fallas que había sido informada en 2016. Es decir, mucho fue corregido. Lo que no se filtró justamente son los informes del 2017. Inclusive, o sea, deduzco que las embarcaciones estaban mejor al momento de partir el Ara San Juan que previamente, es decir, cuando surgieron estas declaraciones. Correcto, porque hay que poner cronológicamente los informes. Una cosa es el informe del 2016, y si después el 2017 ya tenía 10 navegaciones, 53 días, la dotación adiestrada, y ya había ido a Ushuaia, y ya había zarpado hace 7 días cuando le pasó lo del temporal, la entrada de agua. Es decir, es muy prematuro tomar una oración tan dolorosa, ¿no es cierto? Sin dudas. Me parece que hay que ser muy precavidos con el tema, ¿no? Capitán Balbi, gracias por estos minutos con A24. No, al contrario, bueno, un gusto, gracias por el contacto y hasta luego. Hasta la próxima.